a continuar entonces con el siguiente tema, reconstrucción de la imagen. Aparecen en estos momentos una vez más sus pantallas, los números de correo electrónico. Esperemos que tengan entonces una vez más la interacción. Maestro Rolón, reconstrucción de la imagen, si fuera tan amable. Muy bien, vamos a continuar entonces recapitulando en el proceso de compresión de imágenes. Vamos a hablar brevemente sobre la reconstrucción. Hablamos ya de la transformación, de la cuantización y de la codificación. No estamos hablando de las técnicas de codificación de canal, que no es tópico de este curso. Una vez que se recupera la imagen, la secuencia de bits en el receptor, todo lo que aparece en la parte inferior de sus pantallas es el receptor, se pasa por un proceso inverso en todos sentidos. Se decodifica la señal utilizando una técnica de árbol binario, se decuantiza, que es multiplicar, escalar nuevamente a los valores originales, se hace una transformada inversa y de esa manera recuperamos la imagen. Esta imagen tendrá una cantidad de error que esperamos normalmente sea despreciable. Muy bien, vamos ahora a abordar el proceso de técnicas de compresión de video, que es a donde está realmente la ganancia de la televisión digital. Es decir, en la compresión de video, y como vimos hay grandes redundancias de la imagen, primero se hace una estimación de movimientos, es decir, los cálculos de los desplazamientos de una imagen a la siguiente o a las siguientes, y después se hace una compensación de esos movimientos para poder codificar, es decir, se transmite información acerca de los movimientos que se llevaron a cabo. Las técnicas de estimación de movimiento toman en cuenta las siguientes restricciones. Los movimientos son solo desplazamientos en sentido horizontal y vertical. No hay desplazamientos en profundidad ni hay desplazamientos en otros sentidos. La iluminación en las escenas es uniforme, es decir, no hay cambios de iluminación. No se contempla que en una escena se vaya del día a la noche. Se considera que la escena está iluminada uniformemente. Y la oclusión y descubrimiento de un objeto contra el fondo deben ser pequeños para una escena dada. Es decir, no se toleran grandes desplazamientos de objetos que cubran o descubran zonas de la imagen. Para la estimación de movimientos hay dos técnicas de estimación. La recursión orientada a PEL o a píxel, que es una técnica ampliamente compleja que está orientada a los píxeles y que tiene que ver con la variación del brillo que se produce de una escena a otra. Esta técnica es sumamente compleja para los sistemas tecnológicos de la actualidad y se ocupa prácticamente solo en investigación. A nivel comercial, la técnica de block matching o apareamiento de bloques es una técnica más simple que considera que un bloque de PELS se va a mover dentro de una secuencia en un cuadro que delimita ese movimiento. Recuerden que no toleramos movimientos grandes. Este es el cuadro, la ventana en la que se espera que de un cuadro a otro de la secuencia de video se mueva esta pequeña ventana roja, que es precisamente nuestro bloque de 8×8. Este bloque de 8×8 píxeles se va a mover en las cuatro direcciones buscando dónde quedó en la siguiente imagen. Prácticamente pudiéramos decir que se trata de ver dónde quedó la bolita. Precisamente en esta secuencia de la mesa de tenis, que ya hemos observado con anterioridad, vamos a revisar el desplazamiento dentro de la ventana blanca, que suponemos es la ventana de búsqueda. Esta ventana de búsqueda es de 16×16 píxeles y esta ventana roja que aparece en sus pantallas es la ventana de 8×8 píxeles que se va a mover, se va a desplazar dentro de esta ventana de búsqueda hasta encontrar su posición actual en el cuadro actual. Una vez que se ha encontrado esa posición actual, lo que va a suceder es que se va a calcular el movimiento, es decir, se calcula desde el origen hasta el destino. Y esto define un vector. Este vector es el que define el movimiento de esa ventana de 8×8 en ese segmento de la imagen. Este vector obviamente se necesita transmitir
para poder describir en el receptor el movimiento de la escena. Muy bien. Cuando la escena se está moviendo, en este caso la escena solamente se mueve en esta ventana, pero cuando la escena por completo se está moviendo, para cada bloque de 8×8 es necesario definir una ventana de búsqueda de 16×16 y ubicar ese bloque dentro de la nueva imagen para poder estimar el movimiento que se llevó a cabo. Esto no es nada fácil si consideramos que vamos a tener 5400 bloques de 8×8, lo que nos da alrededor de 1500 ventanas de búsqueda de 16×16, y todo este proceso se tiene que llevar a cabo en un 1/30 de segundo, además obviamente de la compresión de imagen que se llevó si el cuadro se ha comprimido como imagen aislada. Hay dos tipos de imágenes, la imagen que se comprime como imagen y la imagen que se comprime como diferencia de imagen. Esto lo vamos a observar con más detalle en la tercera sesión cuando hablemos de la norma MPEG. Por el momento baste con decir que una vez que se ha definido una ventana de búsqueda y que dentro de la ventana de búsqueda se encuentra el vector, este vector se va a utilizar en el proceso de codificación de la secuencia de video. Pero no es lo mismo transmitir un vector o una serie de vectores a transmitir toda la imagen codificada nuevamente. Recuerden que toda esta otra área de imagen no se está moviendo, es decir, tenemos imágenes que son estáticas en buena parte de ellas. Muy bien, tenemos por ejemplo, para ilustrar esto, una escena. Esta es una escena que corresponde a una secuencia de prueba internacional que se conoce como el jardín de flores, el Flower Garden, en tiempo t igual a 0, en tiempo t igual a 4. Vean ustedes que hay un pequeño cambio, y este pequeño cambio lo vamos a ver reflejado en vectores de movimiento. Por un lado, para t igual a 1, es decir, el cuadro subsecuente, vean que prácticamente se marcan puros puntos, es decir, no hay mucho movimiento dentro de una escena a la siguiente. Sin embargo, si tomamos la misma escena de referencia y la adelantamos 4 cuadros, vamos a encontrar una serie de vectores que están todos en el sentido del movimiento del tronco del árbol, ¿sí? Ustedes pudieron observar precisamente el movimiento del tronco del árbol, ¿sí? Vemos aquí la escena y después el movimiento en t igual a 4. Ahora, para contestar la pregunta del CETE, precisamente en el sentido de qué sucede cuando hay un cambio súbito de escena. He aquí un cambio súbito de escena, muy similar al cambio súbito de escena que estamos provocando en este momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese momento? Pues lo que sucede es que la predicción falla y tenemos toda esta serie de cambios de vectores que obviamente no corresponden a la realidad, porque hubo un cambio súbito de escena. Si la predicción falla, en ese momento el codificador recibe instrucciones de volver a codificar el siguiente cuadro como si fuera una imagen aislada. Es decir, en este momento yo voy a hacer un cambio de escena a mi persona y lo que va a suceder es que el codificador reinicia el proceso, rompe con la compensación de movimientos e inicia desde cero. Pero esto solo lo puede hacer después de un tiempo, el tiempo justo necesario para que el codificador se entere de que hubo un cambio súbito de escena. ¿Cómo lo detecta? Cuando el umbral de la predicción de cada uno de esos vectores, el umbral en el que hay equivocaciones, se supera. Se establece un umbral y después de que el umbral se supera se dispara un mecanismo que inicia una nueva serie de imágenes, como en este caso. ¿Cómo se lleva a cabo la compensación de movimientos? Por un lado se calcula los vectores de movimiento y por otro lado la diferencia de los cuadros entre el cuadro en t igual a 0 y en t igual a 1 se codifica y se envía por el canal. Bien, vamos a apreciar esto. Ustedes tienen en su pantalla las dos escenas de la pelota de tenis. Estamos en la posición inicial. Sabemos que solamente la pelota es la que se mueve.
tenemos aquí la diferencia entre los cuadros, y obviamente lo que vamos a hacer, la diferencia pues es el movimiento de la pelota. Lo que vamos a hacer es compensar esa diferencia con los vectores de movimiento calculados, y en su pantalla a la derecha alcanzan tenuemente a ver como un eclipse, que es precisamente la diferencia compensada del movimiento. Como pueden ustedes observar, la raqueta se deja de apreciar por el hecho de que ha sido compensada el movimiento de la mano junto con la raqueta, que también sufrió un pequeño desplazamiento. Muy bien, de esta manera opera la compensación de movimientos para una secuencia de imágenes. La compensación de movimientos va a operar una vez que se tiene una imagen base codificada. En un momento observaremos el codificador de video, y el codificador de video nos va a permitir apreciar cómo es necesario tener el cuadro anterior, el que ya se transmitió, el que ya se fue por el canal, y el cuadro actual, precisamente para hacer el cálculo de la compensación de movimientos. Este es un codificador de video, y en su primera etapa, todo lo que tenemos fuera del recuadro es el esquema de compresión de imágenes. Este multicanalizador le suma los vectores de movimiento, y esta muelle lo que se encarga es de mantener una tasa fija hacia el canal de comunicación. Si tenemos un canal de 384 kilobits por segundo, esta muelle se encarga de mantener una tasa fija de bits, ajustando el cuantizador. Es decir, si de repente tenemos esta escena que ustedes ven en su pantalla, y hay un cambio de escena a un partido de básquetbol, que ustedes saben tiene muchísima acción en cada uno de sus cuadros, el cuantizador recibe instrucciones de truncar severamente lo que está saliendo de la imagen codificada para poder mantener la tasa de bits que es necesaria en el canal. Esto lo estamos analizando en este momento exclusivamente como imagen. La etapa que está en el recuadro con guiones es precisamente la que nos permite hacer la compensación de movimientos. En este caso, la imagen del cuadro t igual a 0 se reconstruye y se almacena. Al almacenarla, tenemos la información del cuadro 0 para cuando entre la imagen en el cuadro 1, codificar exclusivamente la diferencia entre ambas imágenes, además de calcular los movimientos. Los movimientos se calculan introduciendo la imagen a un estimador de movimientos. Este estimador de movimientos lo que va a hacer es precisamente el proceso de la ventana de búsqueda que habíamos descrito hace unos momentos para generar los vectores de movimiento. Además, alimenta esos vectores de movimiento a un compensador de movimientos, que lo que va a hacer es tomar el cuadro previo, el cuadro presente, y calcular la diferencia para poder transmitir la imagen, la diferencia de imágenes codificada. Precisamente se alimenta a este punto en el diagrama solamente la diferencia de imagen. Y esa diferencia de imagen es la que nos lleva a la secuencia de la pelota de tenis que vimos hace un momento. La diferencia de imágenes está aquí, y cuando el codificador del receptor, el decodificador del receptor, recibe esta diferencia de imágenes, solamente le falta los vectores de movimiento para compensar y reconstruir la secuencia como la está recibiendo. Precisamente el decodificador lo que hace es trabajar, por un lado, la reconstrucción de la imagen, que es precisamente este segmento. El multicanalizador separa los vectores de movimiento. El almacenamiento del cuadro anterior es necesario, obviamente, para calcular la diferencia de imágenes y poder compensar con la imagen que ya se tiene, compensar el movimiento. De esta manera se lleva a cabo la compresión, la codificación de video. Cuando se codifica con la señal de video, estamos llegando a un punto en el que la tasa que se logró de compresión con las imágenes aisladas se supera con mucho. Es decir, si nosotros estamos logrando
tasas de compresión de 31, 41, si la secuencia de video no contiene movimiento relevante, como en este caso, en el que mi imagen solamente se mueve mi boca que estoy hablando y mis ojos, podemos lograr secuencias de compresión hasta de 100, 150 a 1. Si en este momento empiezo a moverme, obviamente la tasa de compresión va a bajar porque hay mayor cantidad de información, es decir, la cantidad de vectores de movimiento que son diferentes de cero es mucho mayor, y al ser muchos vectores diferentes de cero necesitamos mayores compensaciones en la escena. En cuanto a la codificación de video, podemos observar que la ganancia se da cuando las escenas son muy lentas. Por eso las películas normalmente, y las telenovelas y toda una serie de programas que tienen poca acción en sus escenarios, pueden ser transmitidos en anchos de banda muy reducidos. Si consideramos que la ganancia de la compresión de video es sumamente alta, vamos a tener posibilidad de eficientizar el uso de los canales de comunicación. Eso le permite a ciertos sistemas de televisión transmitir 10, 14, 16 canales de video por el mismo transpondedor de satélite que antes se transmitía un solo canal de video analógico. ¿Por qué? Porque la acción es sumamente lenta, y al ser acción sumamente lenta no hay errores. Ustedes se fijan cuando están recibiendo en este momento mi señal que el fondo de la escena no cambia, y al no cambiar está perfectamente en su lugar y no hay errores. No se está codificando del todo, se está codificando la escena de enfrente. Si yo en este momento perturbo la imagen, pueden ustedes observar cómo el fondo también se perturba. Y esto es intencional, señores del CT, precisamente para demostrar que las áreas de imagen que se tienen que reconstruir son aquellas asociadas con un movimiento brusco. Vean cómo hay cierta degradación en la cortina, no provocada porque se mueva la cortina, sino porque mi mano pasa encima de ella. Bien, sin embargo, cuando todo vuelve a la normalidad, me quedo hablando a la cámara, la tasa de bits del ancho de banda que se ocupan baja dramáticamente. Y baja dramáticamente porque la cantidad de ventanas de búsqueda que provocan vectores es muy reducida. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra sesión pasando a las técnicas de compresión de audio, que son la parte final de nuestra exposición del día de hoy. Las técnicas de compresión de audio han logrado mejores resultados que la contraparte de imágenes y de video, debido a que, aunque somos muy finos para oír en la mayoría de los casos, es muy fácil engañarnos. Precisamente lo demostramos con el umbral de enmascaramiento hace unos minutos, y es precisamente el cálculo de esos umbrales lo que permite a los codificadores ser muy eficientes y reducir la cantidad de información que se transmite. Como habíamos comentado, el ancho de banda del audio es de 1.5 megabits por segundo cuando se muestra a 44.1 kHz. Este ancho de banda es imposible que se pueda transmitir también por las bandas o los anchos de banda asignados a los canales de audio. Por lo tanto, es necesario comprimir, al igual que el video, y las técnicas que se utilizan son la descomposición en subbandas y la codificación perceptual. La descomposición en subbandas lo que provoca es precisamente que la banda de audio, los 20 kHz asignados a la banda de audio, se partan en bandas de ancho igual en frecuencia a través de filtros digitales que se encuentran en el codificador. Las bandas se parten en n partes iguales, normalmente 32, y para las tasas que estamos manejando, cada banda queda alrededor de 750 Hz. La característica de corte de los filtros es sumamente aguda, es decir, se trata de evitar al máximo el repliegue de espectros
o aliasing como se le conoce, y tratar independientemente cada una de las bandas. ¿Con qué objetivo vamos a tratar cada una de las bandas de manera independiente? Hemos analizado en la curva de la respuesta del oído, hemos analizado que el oído no oye igual a 15 kHz que a 1 kHz, que a 200 Hz. La máxima sensibilidad se encuentra de 1 a 5 kHz y precisamente es en esa banda donde vamos a tratar de preservar la mayor cantidad de energía posible, mientras que podemos truncar la banda de 0 a 20 Hz, por ejemplo, que aunque como vamos a ver en la tercera sesión, tiene mucho que ver con el realismo que se añade a las imágenes, no es fundamental para una comunicación como esta que estamos llevando a cabo. Al hacer la codificación por subbandas, lo que vamos a tratar es pues de conservar de manera muy fina la información en ciertas bandas de mucho interés, como sería la banda de 1000 a 1750 y las posteriores hasta 5 kHz. Bien, esto es necesario por una parte, mientras que por otra parte es necesario utilizar todo nuestro conocimiento del comportamiento del oído para truncar lo que no es audible. En ese sentido, se introduce la codificación la codificación perceptual. La codificación perceptual lo que va a buscar es precisamente determinar los valores de los umbrales de enmascaramiento para discriminar la información que no va a ser audible. ¿Por qué es necesario esto? Bueno, ya lo hemos demostrado. Los umbrales de enmascaramiento varían en función de la componente de frecuencia y la magnitud del tono predominante. Es decir, si este tono de 1000 Hz que ustedes escucharon lo hubiéramos disminuido en magnitud, muy probablemente nos hubiéramos puesto a la par, e incluso mi tono de voz, que no está en 1000 Hz, hubiera podido opacar ese tono de 1000 Hz. De cualquier manera, después de pasar de ser una distorsión apreciable, es decir, el enmascaramiento se puede ver como una distorsión si no se calcula efectivamente el umbral bajo el cual el oído no distingue. Una vez que se calcula este umbral, es posible discriminar una gran cantidad de información. Y esa información la va a discriminar precisamente el cuantizador que se va a aplicar a cada una de las bandas, de las 32 subbandas. Precisamente vamos a ilustrar este concepto con un diagrama un poco, donde los bancos de filtros aportan 32 bandas de interés y hay un cuantizador por cada una de las bandas. Aquí aparece un solo bloque, en realidad son 32 bloques y son 32 filtros dentro del banco de filtros. Las 32 bandas van a recibir información. Sobre el comportamiento de los umbrales de enmascaramiento que se están calculando en este momento aquí. Estos umbrales que se están calculando pasan al cuantizador a ubicarse en cada una de las bandas, es decir, los umbrales se calculan para cada una de esas 32 bandas y esto se hace de manera dinámica, más dinámica que como se hace en el video. De hecho, se toman 384 muestras de audio y se alimentan al banco de filtro para que sean cuantizadas, y al mismo tiempo se alimentan 512 muestras de audio a la transformada rápida de Fourier, que es esa FFT que aparece ahí, que junto con el bloque del cálculo de umbrales de enmascaramiento nos van a dar posibilidades de cuantizar cada una de las bandas independientemente de las otras. El cálculo de los umbrales de enmascaramiento no es una técnica o un procedimiento sencillo. Implica modelos matemáticos que tienen que ver con la característica de voz y no voz. Nosotros habíamos hablado un poco acerca de la anatomía del oído humano en la primera sesión, y lo que no abordamos en esa ocasión es la característica del oído de transmitir al cerebro todo tipo de información que le llega,
y, y el comportamiento del oído cambia en función de el tipo de sonido que se recibe. Es decir, puede ser un sonido armónico, como un tono puro, puede ser un sonido plosivo, como la P, la T, puede ser un sonido frijativo, como la FR, la S, los iseos, y el oído de alguna manera se comporta diferente, puesto que el tímpano tiene que ser protegido, sobre todo de los de los sonidos plosivos. ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes una detonación y el tímpano se desconecta, más bien los huesecillos se desconectan del tímpano para proteger el oído interno? En fin, estas son características del oído. Las características de la voz, de nuestra emisión de voz, se clasifican en sonidos plosivos, fijativos y sonidos guturales o tonos puros, o lo más cercanos a los tonos puros. El cálculo de los umbrales de enmascaramiento se tiene que basar en estos tres tipos de sonido, y hay una serie de mecanismos que van a estar funcionando dinámicamente para conmutar entre la detección de un sonido frijativo a un sonido plosivo a un sonido armónico. Cuando hacemos un sonido armónico, lo que logramos es precisamente enviar tonos puros, y los tonos puros ya vimos cómo se comportan en la frecuencia. La FFT, que es el cuadro que apareció en su pantalla, es la transformada rápida de Fourier, que es la versión ampliada de la transformada discreta de coseno. También una transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, que nos va a permitir obtener tonos, es decir, el contenido espectral de la imagen. En el caso de las vocales, los tonos puros van a verse reflejados como rayas dentro de la gráfica de frecuencia. Cuando se obtienen estos tonos, que se llaman tonos formantes, se puede calcular el umbral de enmascaramiento. Cuando se asocia música a esta voz, por ejemplo, si en este momento añadiéramos un fondo musical, el cálculo de los umbrales de enmascaramiento se vuelve sumamente más complejo, porque además de los sonidos ya conocidos, hay otra serie de sonidos que aparecen de manera aleatoria. Esto lo resuelve favorablemente la transformada discreta de coseno, la transformada rápida de Fourier, y el proceso dinámico del cálculo de los coeficientes de enmascaramiento. Bien. El resto de la codificación se lleva a cabo con un codificador de longitud variable, también asignado, con otra serie de criterios que varían un poco en función del número de bits por banda que se está aportando a cada una de las bandas del cuantizador. Básicamente se trata de un esquema de PCM en la codificación, y el multicanalizador lo que va a hacer, esto es muy importante porque le transmite el número de bits por banda que se van a transmitir hacia el decodificador. El número de bits por banda se transmite junto con las muestras, y el decodificador, que vamos a observar en un momento, lo que hace es precisamente recibir el número de bits por banda, separarlo y de nuevo decodificar para descomponer en las 32 bandas. De manera similar a como se hizo en la matriz para la DST, se utiliza un alojamiento aquí en los cuantizadores del número de bits por banda a cada uno de ellos. Para cada bloque de 384 muestras se pasa a través de un banco de filtros de síntesis, los que permiten reconstruir la señal. Muy bien, la decodificación y codificación de audio entonces nos permite lograr las tasas de compresión que se requieren para el canal de audio digital. En el caso de las normas convencionales como MPEG-1 y MPEG-2 en su modo básico, se asigna de 128 kilobits por segundo a 256 kilobits por segundo, de manera que el cálculo de los umbrales de enmascaramiento y el grueso de la cuantización pueden
de alguna manera dinámica también irse modificando en función del ancho de banda que se les asigne. Es decir, la discriminación se lleva a cabo de manera más o menos preponderante en función del ancho de banda que se requiere para el canal. En la próxima sesión estaremos en posibilidades de analizar este codificador de audio como un solo de los bloques que junto con el codificador de video y con la entrada de datos alimentan a un multicanalizador de sistema. Este multicanalizador de sistema será el que se encargue de transmitir realmente la información al canal de comunicación. En la sesión de hoy hemos analizado pues solamente las etapas de codificación fuente. La codificación de imágenes, la codificación de video y la codificación de voz y audio, que obviamente sufren o atraviesan el mismo proceso de compresión. Es importante resaltar en este punto que estamos ubicados en la etapa de codificación fuente de la señal. La primera sesión de este teleseminario nos ubicó en la adquisición de las señales fuente al dominio digital. Hablábamos de señales analógicas y su tránsito hasta poder obtener señales en el dominio digital sin compresión, que entraron como origen el día de hoy a los codificadores fuente. El día de hoy hemos abordado la codificación fuente en su etapa de compresión de imágenes, compresión de video y compresión de audio. La compresión de imágenes es necesaria para tener una referencia para la compresión de video. Es decir, ustedes se preguntarán en este momento si una vez que se empieza a codificar el video, solamente se van a estar codificando las diferencias de imágenes y la estimación de movimientos. Esto no es así. Se parte de un cuadro cero, lo que reflejábamos como en tiempo igual a cero. Ese cuadro se codifica como si fuera una imagen aislada y de ahí en adelante se parte a codificar las estimaciones del movimiento de ese cuadro. Pues ustedes tendrán la duda muy probablemente, y obviamente esto no sería posible, si no se corrigen los errores en la estimación, vamos a caer en el problema de que la imagen se codifica en un sentido diferente a cómo se desarrolla la escena en la realidad. Por eso cada 15 cuadros se introduce nuevamente una codificación de una imagen como si fuera una imagen aislada. Este procedimiento lo vamos a revisar posteriormente en la sesión 3, habiendo aportado durante esta sesión los elementos básicos de la codificación fuente. Nos encontramos pues preparados para abordar las normas internacionales de televisión digital que se tratarán en la próxima sesión. Doctor Ciro, es momento de interactuar. Sí, muchas gracias. Quisiéramos en estos momentos agradecer a las teleaulas participantes en este primer teleseminario de televisión digital, gerencias de Telecom en Puebla, Colima, Querétaro, Tlaxcala, Mexicali, Sinaloa, Monterrey, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Tabasco, Chetumal, Quintana Roo y Campeche. La Universidad Autónoma Metropolitana, Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa en la Ciudad de México, XHGB TV+, Canal 4, TV UNAM, Informática Digital de Puebla, TV Mexiquense, la Universidad del Claustro de Sor Juana, el Sistema de Televisión Canal 9 de San Luis Potosí, Telecable de Puebla, Centro de Ciencias de Sinaloa, CECIT Cuauhtémoc del Politécnico Nacional, Edificio Inteligente de Zacatenco, Universidad Anáhuac, Centro Universitario de Video Didáctico y Televisión Educativa de Colima, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y principalmente al Canal 11 de Radio y Televisión Educativa de Panamá, que nos hace el favor de recibir nuestra señal. En este momento empezaremos con la sesión de evaluación. La mecánica de esta sesión es presentarles y leerles a ustedes las preguntas y las opciones para que ustedes tengan a bien escoger alguna de ellas. Les agradeceremos a los coordinadores de las siguientes teleaulas, de todas las teleaulas, para que coordinen el acopio de estos exámenes de cada uno de los participantes de este primer teleseminario. Bien, damos inicio pues al proceso de evaluación de esta segunda parte, compresión. Maestro. Muy bien, muchas gracias. Pongan mucha atención.
Vamos a iniciar con el proceso de las preguntas. Y la primera pregunta es, la recomendación CCIR especifica... Perdón, tenemos un problema aquí. Tenemos un problema puesto que ya les iba yo a repetir la evaluación de la sesión anterior. Disculpen ustedes. Vamos a hacer un cambio de último minuto. Bien, quisiera en este momento comentarle a nuestras diferentes teleaulas que se han recibido las preguntas a lo largo de estos minutos y las estaremos concentrando para poderlas contestar en línea o en el momento de que haya tiempo en las próximas sesiones. Empezaremos entonces con la evaluación. Por favor, entonces, les pedimos, si no tienen ustedes la hoja de evaluación, contestar en un papel en blanco, poner el número de pregunta y la selección que tengan para su respuesta, hacérsela llegar con su nombre, la dirección, en qué teleaula están, al coordinador de la teleaula. Muchas gracias, maestro. Muy bien, disculpen ustedes, obviamente todos iban a tener 10. La primera pregunta, el factor fundamental que hace posible la compresión. A, la cuantización. B, la redundancia. C, la DCT. D, la FFT. De nuevo, la pregunta número 1, el factor fundamental que hace posible la compresión. A, la cuantización. B, la redundancia. C, la DCT. D, la FFT. Vamos a la segunda pregunta. Herramienta matemática fundamental en el proceso de compresión de imágenes. A, la FWT. B, la FFT. C, la DCT. D, la KLT. Nuevamente la pregunta número 2. Herramienta matemática fundamental en el proceso de compresión de imágenes. A, la FWT. B, la FFT. C, la DCT. D, la KLT. Pregunta número 3. La codificación Hoffman. A, introduce errores en el proceso. B, se basa en la estadística de imagen. C, es el único método de codificación simbólica. D, es ineficiente para comprimir. Pregunta número 3. La codificación Hoffman. A, introduce errores en el proceso. B, se basa en la estadística de la imagen. C, es el único método de codificación simbólica. D, es ineficiente para comprimir. Pregunta número 4. La técnica de apareamiento de bloques o block matching. A, está orientada a píxeles. B, sirve para comprimir imágenes. C, se utiliza para la compresión de audio. D, es una técnica de estimación de movimiento. De nuevo la pregunta número 4. La técnica de apareamiento de bloques o block matching. A, está orientada a píxeles. B, sirve para comprimir imágenes. C, se utiliza para la compresión de audio. D, es una técnica de estimación de movimiento. Pregunta número 5. La DCT, transformada discreta de coseno, es una transformada A, espacio-frecuencia. B, frecuencia-frecuencia. C, tiempo-tiempo. D, tiempo-espacio. De nuevo la pregunta número 5. La DCT, transformada discreta de coseno, es una transformada A, espacio-frecuencia. B, frecuencia-frecuencia. C, tiempo-tiempo. D, tiempo-espacio.
Pregunta número 6. En la codificación perceptual de audio, A. No se toma en cuenta la característica de nuestra audición. B. Se divide la banda de audio en subbandas. C. Se calculan los umbrales de enmascaramiento para ajustar el cuantizador. D. Se utiliza la DST. Pregunta número 6. En la codificación perceptual de audio, A. No se toma en cuenta la característica de nuestra audición. B. Se divide la banda de audio en subbandas. C. Se calculan los umbrales de enmascaramiento para ajustar el cuantizador. Y D. Se utiliza la DST. Pregunta número 7. La cuantización en la compresión de imágenes. A. Introduce pérdidas. B. Utiliza la FFT. C. No introduce pérdidas. D. Elimina la redundancia de código. Nuevamente, pregunta número 7. La cuantización en la compresión de imágenes. A. Introduce pérdidas. B. Utiliza la FFT. C. No introduce pérdidas. D. Elimina la redundancia de código. Pregunta número 8. La codificación por longitud recorrida. A. Convierte códigos binarios a códigos decimales. B. Se aplica en la compresión de audio. C. Convierte códigos de longitud fija en códigos de longitud variable. D. Reduce la redundancia entre píxeles. Nuevamente la pregunta 8. La codificación por longitud recorrida. A. Convierte códigos binarios a códigos decimales. B. Se aplica en la compresión de audio. C. Convierte códigos de longitud fija en códigos de longitud variable. D. Reduce la redundancia entre píxeles. Pregunta número 9. La compensación de movimientos se aplica para comprimir. A. Imágenes. B. Voz. C. Video. D. Audio. Nuevamente, la compensación de movimientos se aplica para comprimir. A. Imágenes. B. Voz. C. Video. D. Audio. Por último, pregunta número 10. En la compresión de imágenes sin pérdidas, A. Se introducen coeficientes de la DST. B. No hay distorsión en la reconstrucción. C. Se aplican cuantizadores. D. Hay error al reconstruir. Nuevamente, pregunta número 10. En la compresión de imágenes sin pérdidas, A. Se introducen coeficientes de la DST. B. No hay distorsión en la reconstrucción. C. Se aplican cuantizadores. D. Hay error al reconstruir. Bien, Muy bien. gracias maestro. Con esto agradecemos su atención
a los coordinadores de las teleaulas para que nos hagan el favor de recopilar estos exámenes de evaluación y nos hagan llegar a lo más a su oportunidad al Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa en Avenida Circunvalación, esquina Tabiqueros, sin número, Colonia Morelos, código postal 15270, México DF. En la dirección que aparece en sus pantallas esperamos sus comunicaciones y no nos queda más que agradecer su atención y recordarles que continuaremos con ustedes el próximo sábado 26 de abril. Muchas gracias, buenos días.